A ver, vamos a rescatar algunas de las participaciones de los analistas ayer en torno a la política de elecciones 2024. Comenzamos con Felipe Morales, que habla de que el presidente de la República es un presidente débil. A mí me llamó la atención, dije, ¿cómo va a decir que es un presidente débil si en este país solamente una persona decide y es él? Pero ve, interesante el argumento de Felipe, escúchelo usted. Sí, ahí sí soy muy disruptivo, creo que no estamos frente a un presidente fuerte, me parece que estamos frente a un presidente muy débil, en donde, ¿por qué digo que es un presidente débil? Un presidente fuerte cambia la constitución, un presidente fuerte logra acuerdos, un presidente fuerte tiene la conducción del país, y él no es un presidente fuerte. Felipe está haciéndonos el favor de ver su punto de vista con respecto al presidente y argumenta por qué cree que es un presidente, Andrés Manuel López Obrador, un presidente débil, me decías. Sí, Decías. primero en la primera pregunta me parece que es la principal fuente de erosión institucional. El presidente, como representante de un poder, es en realidad todo lo que representaba que es la administración pública. Él es el titular del Ejecutivo, ha disminuido las funciones del Ejecutivo. En México se asocia a la presidencia con funciones metaconstitucionales de liderazgo, ¿no? Y lo que tenemos es un presidente muy débil que no ha podido hacer ni acuerdos con las fuerzas políticas, ni siquiera ha podido tener la posibilidad de presentar iniciativas que sean lo suficientemente justificables para que pasen ya sea por la vía de las mayorías democráticas o por las reformas legales que estén en el marco de la Constitución. Finalmente creo que es un presidente débil porque no le ha salido absolutamente nada. Es un presidente débil que llega al final de su periodo sin las alianzas que lo llevaron. El presidente llegó de la mano, por ejemplo, del magisterio, de la mano de los sindicatos, de la mano de algunas credos, y hoy lo que tenemos es a la Iglesia Católica abiertamente en contra de él, a los cristianos de manos caídos, a los evangélicos, incluso en su estado, muy reticentes. Entonces yo veo una debilidad institucional que es, en este caso, fortalecida por una sociedad muy dinámica que logró ponerle al Poder Ejecutivo límites, que logró generar una convocatoria al Poder Legislativo para que actuara en consecuencia y que finalmente salió a defender la Constitución y el Poder Judicial. Hoy el presidente todavía tiene el cadáver de la que quiso imponer en la presidencia del Poder Judicial, que me pareció que fue algo muy sano, muy bueno, porque todos los mexicanos nos enteramos que el Poder Judicial se renueva y participamos y nos enteramos y hubo publicaciones en línea de sesiones del Congreso que tendría un partido Chivas Cruz Azul. Entonces creo que hay una sociedad muy vital en contra de instituciones que han estado debilitadas, particularmente por una visión parcial y sesgada de lo que es el ejercicio del poder. Finalmente, los estados democráticos tienen más o menos tres cosas que los dan estados democráticos. Uno, la participación de la sociedad. ¿Está participando? Sí está participando. Dos, la división de poderes. Esta participación abonó en la división de poderes. Y número tres, controles al poder, que sí me parece que son los que está intentando un presidente débil que no ha logrado ninguna reforma constitucional importante, porque cuando las pudo hacer pensó que podía más. Después de la elección del 21 se dio cuenta que ya no podía más y empezó a hacer estos dislates, erosionando ahí sí que atentó contra el juego al que se había anotado, erosionó la fuerza institucional y me parece que hoy tenemos un presidente débil. Interesante el punto de vista de Felipe. Yo no sé si sería en contrario a su posición decir que es un presidente fuerte, altamente ineficiente, ¿no? No, incapaz, porque no es cosa que no le haya salido los consensos, no los quiso articular, porque él piensa que la figura del presidente es
la autoritaria y la necesaria para conducir por su sola voluntad los designios del país. ¿Tú ves que es un presidente débil, Ernesto? Es un enfoque interesante, Sí, pero tiene toda la razón en cuanto a los resultados, ¿no? Eh, sí, un presidente fuerte es el que logra consensos y por lo tanto cuando hay que cambiar la constitución o hay la intención de cambiarla, lo logra. Y pues sí, ¿no? Hay una concentración de poder impresionante en sus manos. La verdad es que, o sea, es el otro punto de vista, ¿no? sí, claro. No se mueve un dedo. Sí, sí, sí. Ningún secretario hace nada si no tiene la autorización o el visto bueno del presidente. Sí, pero del otro lado los resultados son eh, pues Nefastos. totalmente decepcionantes, nefastos, un desastre por donde quieras que lo veas, ¿no? Ya Por que donde te estamos asomes. hablando, Ujú. ya que estamos hablando de evaluación, Mónica Mendoza habla de una evaluación de la figura del presidente. Decirte que sí es un camaleón acotado, pero, pero hace daño, y eso es muy lamentable. Y nuevamente recurro a esto que he venido comentando insistentemente respecto de la polarización, porque hay gente, hay sectores, amplios sectores de la población que todavía no son conscientes de las implicaciones graves que esto puede llegar a significar en su calidad de vida. Voy a tratar de desmenuzarlo. Sí perdió control político, de hecho, solo la pérdida de votos tan grande que le significó ir del 18 al 21 te habla de lo poco sólido que era su movimiento, que lo llevó al triunfo en el 18. Fue o sea, muy particularmente coyuntural. Era una expectativa de momento, lo que le llevó a obtener ese triunfo, y esto se desarticuló en muy poco tiempo, mucho menos del tiempo que suele tomar a otros regímenes la pérdida de un número significativo de votos tan marcado como el que se tuvo aquí, que quiere decir que estaba sostenido por alfileres. Pero ¿de qué sí está sostenido? Y yo lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. De control autoritario, sobre todo del presupuesto para los estados y para los municipios, y del crimen organizado. Esta connivencia atemoriza, mantiene el control por medio de la violencia y de la inseguridad y del manejo de una narrativa que le ha seguido siendo eficiente. Fíjate que hace ratito que mencionaba Giselle el tema y Felipe, el tema de reconocerle a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, su enorme aporte como en ser este contrapeso que quizá sí es cierto que la oposición no ha sabido ejercer en forma mucho más respetable que la que ha tenido, el desempeño que ha tenido. También hay que reconocerle a los medios de comunicación la parte tan importante que han tenido en constituir ese frente de resistencia. Pero si bien hay un sector muy amplio de medios de comunicación que han buscado ser ese contrapeso, también hay ese otro sector que es fuerte, que ha buscado en un modelo muy orwelliano convencernos de que la verdad no es la que miramos, ¿no? Y entonces de verdad acabamos en una serie de despropósitos tan aberrantes como este de hoy, que a mí me tiene absolutamente devastada. Indignada. Ya la Fiscalía de Tabasco dice, ¿no?, que van a investigar los nexos con el crimen organizado del niño. Y, perdón, solamente quería terminar diciendo que los dos elementos que se constituyeron como el leitmotiv, como la promesa fundamental del movimiento encabezado por el presidente, que fueron la austeridad republicana y el combate a la corrupción, no han sido sostenidos por sus personajes colocados por él en las posiciones de toma de decisiones. Y hoy estamos viviendo una peor corrupción y estamos viviendo un abuso de poder en todos los sentidos. Y yo ahora estoy compartiendo con ustedes este espacio desde el estado de Veracruz con una mujer como Rocío Nale,
que a mí me queda en este momento duda de cuánto dinero verdaderamente tiene esta mujer, porque ya no sabemos, es dueña pues de todo el estado, ¿no? Y sigue siendo defendida por la candidata y por el presidente. Tu punto de vista. Pues absolutamente de acuerdo con la perspectiva que tiene Mónica. Sí, la sociedad ha hecho algo, quizás podría haber sido más fuerte. Habría que desmenuzar, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la sociedad civil, me parece que hay alguien que queda a deber las cúpulas empresariales, por ejemplo, ¿no? Han sido tapetito del Sí. presidente, Y, ¿no? y en lo privado lo critican muy Lo severamente, pueden estar criticando, pero en lo pero público se pusieron de tapete, sí. así es. Y fueron a sus cenas, ¿no? Y le compraron sus Y boletos de la rifa del avión sí, bueno. y no eh, dicen nada, ¿no? Bueno, Eh, y sí, muy grave la descomposición social, al final de cuentas. Eh, Giselle Pérez Blas habla de cuándo tendría que romper Claudia Sheinbaum, que por cierto, si yo le he visto una actitud autoritaria desde el dedito, ¿eh? Desde el dedito, que es muy significativa, y la actitud ante la gente que por ejemplo, ante la pregunta de Raimundo Riva Palacio en tercer grado, o sea, no le gusta y lo manifiesta, no se aguanta. Es una mujer de mecha muy corta, no tiene tolerancia. Pero bueno, escuchemos a Giselle habla sobre el posible rompimiento de Claudia con AMLO. Giselle, me gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a eso. ¿Tiene que romper Claudia? ¿Cuándo sería pronto? Porque si no lo hace pronto, pues no va a poder manejar la crisis que se le podría gestar en los primeros meses de su administración. Mira, lo primero es que ya vimos lo que pasó en campaña. O sea, la ruptura, cuando intentó discursivamente meter algunos elementos, y digo intentó porque Sí, como muy, y estoy siendo generosa, que no es muy de estilo, ¿no? Pero cuando intentó hacerlo, el golpe fue muy claro, sacrificando a aquellos que esas figuras que ella esperaba, de hecho, curiosamente casi todos hombres, que tuvieran un papel sumamente relevante en esta elección, ¿no? Empezando por la Ciudad de México con su candidato y obviamente todos los candidatos a gobernador que tenía y que básicamente terminaron siendo candidatos a senadores, ¿no? Ese fue el primer golpe en seco, como diciendo, recupera tu nivel y ubícate, ¿no? Dos, el caos hacia adentro de las alianzas políticas. Cada vez que ella buscó una alianza política con algún grupo relevante o con algún grupo político de los estados, fue el López Obradorismo duro, lo reventó, ¿no? Pasó en la Ciudad de México, pasó en Baja California, pasó en otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? Claudia va a llegar primero si, si, si el día de la votación la favorecen los números, entonces va a ser presidenta de este país. Primero con un partido profundamente dividido que no le responde a la candidata presidencial. Que eso era algo que tenía muy clarito el PRI. O sea, era muerto el rey, ¿no? sí. Vive el rey. Y aquí no va a pasar. Segundo, todavía vas a tener a esta figura moral opinando desde su púlpito, porque simple y sencillamente Andrés Manuel, aunque no juegue en la silla presidencial, va a seguir opinando. Dudo mucho que realmente se retire de la política y muchísimo menos la gente que trabaja y que opera con él. Decía alguien, una vez probado el poder, es muy difícil que lo dejes, ¿no? Tercero, a ella le va a venir primero remapear el país, pero ya no a partir de esta zona de confort morenista donde todos los estados y traes a todos los diputados y traes a la mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado, y además tienes a gobernadores, o sea, va a tener que remapear esa parte. Y la otra es qué país le deja la administración de López Obrador. Ahí, cuando tenga que explicar el por qué no hay resultados en una o en otra parte, es cuando va a tratar de romper, dejando claro cómo recibió la administración.
Si no lo hiciera, entonces básicamente va a ser como estas figuras medievales de me como los pecados de otro, y eso la va a hacer insostenible, no solamente en materia de popularidad, en materia de medios, en materia de presencia, pero sobre todo de gobernabilidad. Ya Sí. va a entrar a un país que está ingobernable en muchas zonas, ¿no? Lo que vimos en estos últimos días, bueno, más claro ni el agua. Ella tiene un problema como candidata, y la realidad es que su problema es no ha logrado constituir una personalidad que genere empatía y simpatía por sí misma. Y eso también va a ser una merma para cuando él. En el caso del género, pues las dos candidatas han tenido a bien usar este proceso de avance, de sensación de avance, porque hay una mujer contendiendo para la presidencia, no una, sino dos, además las dos punteras, pero tampoco han generado una agenda de equidad en lo más mínimo, ni en propuesta, y muchísimo menos en la conformación de gabinete. Bien. Cualquiera que entre necesitará un gabinete. ¿Tu punto de vista, Ernesto? Pues también estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Giselle. Si estamos hablando de un presidente débil, bueno, la debilidad con la que llegaría al poder en caso de que ganara la señora Sheinbaum es extrema, la debilidad, ¿no? Oye, ella quería poner a Harfuch para competir en la Ciudad de México, para no perderla. Nada, ahí te va, Sí, Brugado. Oye, pero ¿cómo que nadie en Veracruz? Va. sí, Ni claro. un solo gobernador es puesto por ella, de los que están ahora, de Morena. Ni un solo candidato a diputado o a senador está puesto por ella. Entonces, pues su debilidad no tiene el carisma que tiene AMLO, que concentra AMLO, y pues AMLO pues, también ya dijo que no se va a ir a la chingada, que se va a quedar en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo va a llegar ella al poder? O sea, va a ser otro desastre. O sea, No, ya dijo que no se va al rancho. ya dijo que no se va al rancho, que se va a quedar en la Ciudad de México. Sí, No, bueno, hace no, 2 semanas bueno. lo dijo, No, bueno, abiertamente. te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Aquí me voy a quedar, maestra, y aquí me vas a venir a consultar la medida, porque yo aquí el que sigue mandando soy yo. Bueno, imagínate que llega a la presidencia, no tiene un solo legislador, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, puesto por ella, no tiene un solo gobernador, este, y bueno, pues a ver cómo van a querer imponer también el gabinete, ¿no? Ese es otro asunto, sí, Pero muy... de que va a tener que romper, pues sí, sí va a tener que romper, si no, pues o sea, imagínate el caos que va a hacer esto, en caso de que gane. Pero yo sí pienso que hay un voto de castigo, y en las últimas 4 elecciones presidenciales, quien ha ganado es el voto de castigo. Vamos a ver, Pues, ojalá. vamos a ver. Ernesto, muchas veces interesante, ¿no? La Muy posición de estos interesante jóvenes. los Las tres tres posiciones sonidos. me gustaron mucho. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a Hasta ustedes. el Que próximo tengan lunes. excelente fin de semana. A ver, gracias, y vamos a ver.